Vamos a ponerme a grabar ahora. Dejamos de compartir aquí y habíamos acordado que íbamos a empezar con geometría. Yo les quiero compartir el temario que ustedes tienen para menos para la prueba de este año. Yo creo que va a ser muy parecido al del próximo, por todo lo que ha pasado la pandemia y todo lo que eso ha conllevado con los objetivos que se han ido reduciendo. Eh, Ahí está, digamos, el eje temático que es geometría solamente. Esto es solamente de geometría. Aquí está lo de álgebra y ahí está lo de números. Entonces, números tienen conjunto de números enteros, racionales y reales. Es decir, toda la matemática de primero medio, primero y segundo medio principalmente. Entender bien cuáles son los conjuntos, qué números están en qué grupo, qué números no están en el otro grupo, ¿no es cierto? Eh, Porcentaje, cómo calcular el porcentaje. Generalmente esto está asociado a crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial, o porcentual. Y todo lo que tiene que ver con este triángulo que va, digamos, entre las potencias, raíces enésimas y logaritmos, que recuerden que es lo mismo. O sea, cuando yo estoy calculando una raíz, puedo pasarla a potencia y puedo pasarla a logaritmo. En el fondo es la misma operación que tiene distintas formas de verlo nomás, ¿ya? Todas las propiedades, ecuaciones, que fue algo que nosotros estuvimos viendo bastante en matemática común todo este segundo semestre. Y el conjunto de los números complejos que no alcanzamos a ver, eh, que justamente involucra el tipo de números o de operaciones que los reales no incluyen. ¿Se acuerdan que habíamos varias, cuando vimos el tema de las ecuaciones logarítmicas, vimos algunos ejemplos de operaciones que tenían limitaciones? Por ejemplo, cuando dividíamos por cero o cuando teníamos una raíz par de un número negativo. Ese tipo de operaciones es la que abordan los números complejos, ¿ya? Luego tenemos álgebra, aquí también avanzamos bastante en esto, vimos harto, recordamos todo lo que tenía que ver con función, concepto, función lineal, función afín, función inversa, ¿ya? Y alcanzamos a llegar a función potencia, que ahí en la función potencia también hablamos un poquito, no lo vimos en profundidad, pero hablamos un poquito sobre la función cuadrática. Entonces, todo esto, digamos, desde este punto aquí, función lineal y afín, hacia abajo, lo vimos completo prácticamente, ¿ya? ¿Qué nos faltó? Nos faltó recordar todo lo que tiene que ver con el primer tema, que esto es bastante largo, o sea, pareciera que fuera cortito, pero requiere de ustedes, de parte de ustedes principalmente, mucho ejercicio, hacer mucho ejercicio sobre productos notables, factorización, ¿no es cierto? Reducir términos semejantes, etcétera, etcétera. Todo eso, el manejo básico del álgebra, eso es súper importante, chiquillos, porque primera unidad que está acá arriba, de este eje temático, es la herramienta básica para poder enfrentar todo lo que está de aquí para abajo. Si usted no tiene claro eso, todo esto lo que tiene que ver con ecuaciones de primer y segundo grado, y lo que tiene que ver con funciones, va a tener problemas. Si no entiende bien lo que es un producto notable, si no sabe bien cómo factorizar y qué es factorización, y obviamente operatoria con expresión algebraica, poder aplicar las propiedades de las potencias ¿cómo se llama? Expresión algebraica, reducir términos semejantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es súper, yo diría que de esta unidad lo más importante es esa primera, porque es la herramienta básica para poder enfrentar todo lo demás. Me parece que fuera mucho hacia abajo, pero no es tanto. O sea, esto que está en función lineal, afín, inversa, cuadrática y potencia, digamos, si nos estuviéramos online, podríamos haber visto la sala de clase en un mes a lo mejor, ¿ya? Hubiera sido mucho más rápido. Los de las ecuaciones tienen un poquito más de problemática, sobre todo los problemas, porque ahí tienen que desarrollar la habilidad, que eso se desarrolla también trabajando, eso no se aprende de un día para otro, la habilidad de transformar una expresión verbal, es decir, un problema, en una ecuación. Y eso es lo que nosotros denominamos modelamiento matemático. Es decir, cómo yo hago la transformación
entre los dos lenguajes, lenguaje verbal al lenguaje matemático. Esa habilidad, ¿cierto?, se desarrolla ejercitando y no se logra de un día para otro. Y es súper importante, es tal vez una de las habilidades más básicas y esenciales si usted quiere estudiar cualquier carrera que tenga que ver con ciencia. ¿Ya? Cualquier ingeniería, si usted quiere estudiar ingeniería, esa habilidad es fundamental. Transformar, ser capaz de una expresión verbal, transformarla en una ecuación, en una expresión algebraica, en una función, etc. Y viene después la unidad de geometría, que esta es la que ustedes dijeron que podíamos abordar. Es bastante reducida y creo que es poco compleja. ¿Ya? Encuentro que es bastante simple todo el eje temático geometría. Podría haberse metido con muchas otras cosas más complejas, pero está bastante básica. ¿Ya? No hay circunferencia, por ejemplo. Solamente hay triángulos, vectores y recta. Y eso sería todo. Es muy fácil. ¿Ya? Encuentro que, digamos, en este eje temático se redujo mucho la cantidad de contenido y creo que es de mucho beneficio para los chiquillos de este año y yo creo que también para ustedes el próximo. Y viene la última unidad que es de probabilidad y estadística. A ver, aquí hay alguna consulta o comentario. Claro, yo se los puedo compartir a todos. Este es el eje temático que tienen para la prueba de transición. Se los voy a compartir a sus correos para que ahí vayan viendo, leyendo y se den cuenta, digamos, qué es lo que más necesitan y podamos ahí, digamos, dirigir todos los esfuerzos a terminar el año repasando eso y el próximo año también, porque el próximo año no sabemos cómo va a venir, todo va a depender de cómo vaya el avance con el tema de la vacuna. Pero lo que sí tienen que estar seguros ustedes, chiquillos, y esto va por sobre las notas, va por sobre las clases, va por sobre las guías, por sobre el proyecto. Cuando termine el próximo año, ustedes van a tener que dar una prueba de selección universitaria. Y, y lamentablemente, chiquillos, aunque suene un poco duro, y yo siempre se lo he dicho, y nadie les va a preguntar cuántos problemas tuvieron en el año, ni en este ni el que viene. Ahí ustedes se van a sentar en una sala de clase seguramente y va a estar la prueba y van a tener su lapicito y su goma y listo. Y esas van a ser sus armas y todo el tiempo que pudieron invertir en aprender. Entonces, ustedes saben que yo estoy siempre dispuesto a enseñarles todo lo que ustedes necesiten, pero esto es de dos, ¿ya? Yo no puedo obligarlos a aprender. Ustedes tienen que tener la iniciativa de hacerlo. Y eso va por sobre las notas, por sobre los requisitos y las asistencias, y si voy a pasar o no voy a pasar de curso. Eso tiene una importancia administrativa nomás, pero lo real, ¿no es cierto? Lo tangible es que usted va a estar frente a una prueba y le van a preguntar todo esto que está ahí. Y ahí no voy a estar yo, ni la directora, ni nadie más. ¿Ve? Usted no. Entonces, usted tiene que preguntarse cuánto estoy dispuesto a sacrificar, cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en aprender esto. Y esto significa aproximadamente un 25% de la probabilidad de entrar o no entrar a una carrera universitaria hoy en día. 25%. El otro 25% es lenguaje y el otro 50% son las notas que está sacando hoy día aquí y los que va a sacar el próximo año y las que sacó en los 2 años anteriores. ¿Ya? Porque entre el NEM y el ranking hay carreras y universidades que involucran eso hasta un 50% de su ponderación. En mi tiempo, cuando yo di esta prueba, eh, todo ese esfuerzo solamente valía un 10%. Solo un 10%. De nada, ¿no es cierto? Lo que valía era dar la prueba de que a uno le fuera bien. Sin embargo, también como se los he repetido en numerosas ocasiones, y ya que estamos en este lectivo hablando de esto, por eso dedico tiempo a esto, no es tan difícil hoy día entrar a una carrera universitaria, creo que es mucho más fácil que en mi tiempo. Hay muchas opciones y hay muchas universidades privadas que se han hecho muy fuertes y que si a usted le va bien, un puntaje respetable, ¿no es cierto?, sobre 600 puntos, y lo empiezan a llamar.
y le empiezan a ofrecer porcentajes de beca. Eso en mi tiempo no existía. Y por lo tanto, entrar a una carrera universitaria creo que hoy día no es tan difícil. Lo difícil es terminar la carrera, poder cursarla y no terminar diciendo a mitad de camino, no, esto no es lo mío. ¿Ya? He escuchado a muchos alumnos durante muchos tiempos, años que he hecho clase, no, esto no es lo mío. Y ese esto no es lo mío es sinónimo de no pude, ¿ya? En la mayoría de los casos. Y eso es porque, no porque no tuvieran la inteligencia para hacerlo, no porque no tuvieran la capacidad intelectual de hacerlo, sino que el fracaso universitario normalmente está asociado a una falta de hábitos de estudio y de una cualidad que es fundamental para cualquier cosa en la vida, que es la perseverancia y la disciplina. Si usted no se autodisciplina, si usted no es perseverante, si no se encasilla en lo que está haciendo, ninguna cosa se logra. Muchos alumnos siendo inteligentes, incluso teniendo buenas notas en la enseñanza media, no son capaces de terminar una carrera porque ahí, digamos, el nivel de exigencia y digamos, el training, la velocidad con la que la universidad va exigiendo, requiere que usted sea disciplinado, se autodiscipline, sea perseverante y que se levante cuando se saca una mala nota y no le tenga miedo a los ramos, sino que, como todo en la vida, hay que enfrentar las cosas, ¿ya? Si me cuesta, tengo que estudiar más, pues no arrancar. Entonces, esa capacidad, esa disciplina, esa perseverancia, aquí es cuando ustedes la están formando en estos años. Por eso yo insisto tanto en eso, más allá de las notas. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿cuánto estoy dispuesto por aprender esto? Independientemente de cómo hayan sido sus años anteriores. Todavía está a tiempo. Y por eso que se los voy a compartir para que lo lean, lo piensen y vamos viendo, digamos, por dónde ir transitando para poder ayudar lo que más pueda. ¿Ya? Bien, aquí en probabilidad estadística tienen varias digamos, unidades. Hemos visto nosotros, aquí están las medidas de tendencia central y de rango, ¿no es cierto? Que fue lo que nosotros estudiamos. También estudiamos algo de las medidas de posición que podemos después profundizar el próximo año. Probabilidad, también vimos probabilidad de nosotros, vimos probabilidad condicional. Lo que no vimos fue permutación y combinatoria y tampoco vimos modelos de probabilísticos. O sea, ninguna de estas dos unidades las vimos al final, ¿ya? Pero recordamos algo de esto, ¿no es cierto? Justo la que está en el centro, variable y aleatoria discreta, y también vimos esto, más las medidas de tendencia central y de dispersión, que eran estas que están acá arriba. ¿Ya? Normalmente siempre esta unidad se deja como al final. ¿Ya? No sé si han visto esos memes de ese caballo que alguien empieza a dibujar súper bien, ¿no es cierto? Y la cabeza del caballo es espectacular, ¿no es cierto? Aquí las crinas del caballo, pero después al final la cola del caballo es una colita así, una línea y un pompón, ¿no es cierto? Y entonces ahí dividen el caballo en 4 partes, entonces dicen la cabeza es la unidad de número, después viene la unidad de álgebra, geometría ahí está más o menos, y la cola, ¿no es cierto?, es justamente esta unidad de probabilidad estadística que nadie estudia porque, no sé por qué, pues sí, no es difícil, ¿ya? Pero como que todo el mundo le hacen el quite, ¿ya? Algunos se ríen, ¿no es cierto?, la vale, justamente porque normalmente pasa eso, ¿ya? Generalmente en los años siempre se deja como última unidad, entonces se va dejando, se va dejando, se va dejando. eh, pero no es difícil esta cuestión. Es decir, como todo, es un tema conceptual. ¿Ya? ¿Por qué les cuesta a algunos? Porque no han aprendido los conceptos. No entienden bien lo que es probabilidad, no entienden bien lo que es una medida de posición, no entienden bien lo que es una medida de dispersión. Y eso es una definición, es aprenderse una definición. Una medida de dispersión es esto, una medida de tendencia central es esto. ¿Ya? Entonces, nosotros fuimos, digamos, yo dediqué solamente a ver 2 conceptos, pero los trabajamos harto, 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 y yo creo que quedaron súper claros porque en el proyecto están trabajando esos 2 conceptos, que son esta segunda unidad que está aquí, ¿ya? Y
Y creo que nadie me ha preguntado mucho porque entienden perfectamente lo que hay que hacer y lo que significa lo que están haciendo. Entonces eso por lo menos me deja tranquilo. Bien, chiquillos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, consulta, inquietud con respecto a estas 4 unidades de la prueba de transición. ¿Ya? Esto es lo que tienen que concientizarse, esto es lo que hay que aprender. ¿Ya? Y yo los voy a exprimir con tal de que lo aprendan. ¿Ya? Porque ahora tal vez algunos se ven medio presionados, sobre todo algunos, desde el año pasado se vieron medio presionados conmigo, el comienzo de este año también, pero lo hago porque sé a lo que les va a tocar vivir. ¿Ya? Pues yo ya pasé por eso, ya pasé como alumno y he hecho clases durante muchos años, he visto muchos cuartos salir y hay una sola cosa que funciona y es estudiar. No hay nada más. Esa es la única. ¿Qué estrategia hay que hacer para que me vaya bien? Estudiar, ser disciplinado. Esa es la única estrategia exitosa. En matemática, en la prueba de ciencia, en la de lenguaje, en todas. Es lo mismo. No hay otra. No hay ninguna fórmula mágica aquí. Bien, chiquillos, ¿alguna consulta, comentario? ¿Nada? No, profe, todo. Perfecto. ¿Nadie más? ¿Los demás? No, Chicos profe. y chicas, ¿no? ¿Nada? Ya. Aquí, un poquito por acá. Ya. Sí, vamos a, no este año, pero sí el próximo año vamos a dedicar harto tiempo a la parte estadística, ya para que eso quede, para que mejoremos esa parte final del caballo, ¿no es cierto? Y quede mejor dibujada. Eh, Creo que este año hemos avanzado bastante con lo que tiene que ver con números y creo que hemos visto el 50% de álgebra. Creo que es bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos vamos a dedicar el próximo año? A repasar de álgebra todo lo que tiene que ver con ecuaciones, ¿ya? Expresión algebraica sobre todo y ecuaciones. Si aprendemos bien esta primera unidad, la 2, la 3 y la 4 es mucho más fácil, ¿ya? Es bastante simple porque en el fondo ahí es despejar una incógnita o aprenderse los métodos de despeje de incógnita y eso es todo. Pero para hacer eso necesitamos este primero que está arriba muy bien aprendido, ¿ya? La clave del éxito en todo este eje temático es la primera unidad. Si usted no aprende la primera unidad, esa tiene que manejarla, pero sí, al revés y al derecho. La primera unidad, producto notable, factorización y operatoria con expresiones algebraicas. Esas 3 cosas son fundamentales en matemáticas y le va a servir hasta que salga, hasta que se titule de alguna carrera universitaria, ¿sí? Que tenga que ver con matemáticas. Ya, entonces sin vamos a perder más tiempo, estos minutos que nos van a quedar, vamos a repasar algo de álgebra, que fue lo que dijimos, y el día lunes vamos a hablar del proyecto, y algunos dijeron la sugerencia de que hiciéramos como un gran resumen de lo que eran funciones, ¿se acuerdan? Eso va a ser el día lunes. Pero ahora vamos a empezar a hablar de geometría. Voy a dejar de compartir esto para que nos dediquemos, o vamos a compartir la pizarra, y vamos a hablar de algunas cosas de geometría. Joaquín iba a decir algo, ¿no? No, profe. Fue Ah, mi ya, teléfono, lo siento. ya, pero pensé que podía eh, consultar alguna cosa. Tenía que abrir la pizarrita. Ya. Voy a partir con un concepto que nosotros vimos el año pasado en física, ¿ya? Que si usted se fija en el temario, decía la primera unidad de geometría, vectores. Y después vienen las traslaciones, las rotaciones y todo eso es con vectores. Entonces tenemos que recordar, tener claro el concepto de vector. ¿Cuál es el concepto de vector? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que era un vector?
Quizás lo que diga quizás sea un poco incorrecto, podría ser es una unidad de medida, obviamente. Ya, sí, podemos utilizar esa, exactamente una unidad de medida, pero podríamos resumir eso en una sola palabra. Es una cantidad. Es decir, es un número. Pero en matemática existen dos cantidades, o dos números, o dos tipos de formas de medir, como bien dijo Joaquín. ¿Ya? Existen los escalares y existen los vectores. Los escalares solamente tienen magnitud, o también módulo. Módulo es un sinónimo de magnitud o cantidad. Podríamos decir cantidad, magnitud o módulo. En cambio, los vectores, como bien vimos el año pasado, tienen módulo o cantidad o magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Entonces, en álgebra y en ciencia, sobre todo en física, se utilizan mucho las cantidades vectoriales. La fuerza, la velocidad, la aceleración, son todas magnitudes vectoriales, donde existe una cantidad, ¿no es cierto?, acompañada de una unidad, porque eso es importante. Los escalares es magnitud o módulo, pero que se acompaña de una unidad de medida. Siempre. ¿Sí? Siempre de una unidad de medida. Los vectores también se acompañan de una unidad, pero además de la unidad tenemos, y además de la cantidad, tenemos una dirección y un sentido. ¿Ya? Esto que está aquí en rojo es la diferencia con respecto al escalar. Entonces, en el fondo, un vector es una cantidad, es un número, es una unidad en que yo estoy midiendo algo, pero que además de incluir el módulo y la unidad de medida, incluye la dirección y el sentido de esa unidad de medida o de esa cantidad. ¿Estamos claros con el concepto? Sí, profe. Ya. Ahora, la manera de representar esos vectores, la típica, ¿no es cierto?, es a través de un segmento de una recta. Es decir, tomamos una recta y le sacamos un pedacito. Entonces, miren, si ese vector está sobre este eje que está aquí, las tres características, ese es el módulo o magnitud. Esa es el sentido. Y ese ángulo es la dirección. ¿Estamos claros? Muy simple. El tamaño de la flecha es la magnitud o módulo. ¿Hacia dónde va? Si tiene la flecha arriba o abajo, ese es el sentido, porque, por ejemplo, podríamos hacer que este vector tuviera un sentido opuesto, con la flecha verde, ¿no es cierto? Y ese sería el sentido de ese vector. Ahora, los vectores no son bidireccionales, porque no es una recta, sino que son segmentos de una recta. Y eso significa que tiene un solo sentido. ¿Sí? Y la dirección es el ángulo que tiene ese vector con respecto a un punto de referencia, o a una recta de referencia. Por eso que yo puedo tener dos vectores que tienen la misma dirección, pero sentidos diferentes.
Por ejemplo, podría tener un vector que va hacia allá, podría tener otro vector que parte de ahí y viene hacia acá. Esos dos vectores tienen el mismo módulo, porque son del mismo tamaño, tienen la misma dirección porque tienen el mismo ángulo, pero tienen un sentido distinto. Ahora, si ese sentido es positivo o negativo, evidentemente depende del punto de vista o del punto de referencia que nosotros nos fijemos. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta con respecto a eso? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna consulta? Yo no. ¿Perdón? No alcancé a escuchar. Ah, no, yo digo que yo no sé los demás. Ah, ya, ya, ok. ¿Nadie más? No, Ah, ¿sí? no, yo no. Ah, ya, ya, ok. Entonces, ¿estamos claros entonces? Entonces, si usted quiere dibujar un vector de mayor magnitud, dibuja la flecha más grande nomás. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, si tuviéramos la velocidad en física es un vector. Entonces yo puedo decir que un auto va a esa velocidad, un auto va a esa velocidad y un auto va a esa velocidad. Entonces esto podría significar que este va a 20 kilómetros por hora. Esto significa que va a 30, no, a 50. Este significa que va a 100. Pero todos van en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Cierto? Pero también podría decir que un vehículo va con esa velocidad. Entonces también diría que él va a menos 100 kilómetros por hora. Suponiendo que yo me fijé como punto de referencia el positivo al lado derecho y el negativo al lado izquierdo, evidentemente. ¿Ya? Tengo que primero avisar eso, para que este sea negativo y el otro sea positivo. Pero eso es un vector. Ahora, vamos a la parte geométrica y con esto terminamos. Vamos a borrar aquí. ¿Cómo yo sumo? Un vector siempre se representa con una letra y una flechita arriba. Vector A, o vector B, etc. Por ejemplo, si yo tengo acá, este va a ser vector A. Y este, vector B. Entonces, si le están preguntando, sume A más B. Hay dos maneras de sumar vectores. Una es la manera geométrica y otra es la manera algebraica. Hoy vamos solamente a revisar la manera geométrica, que también es muy simple. Usted toma el vector sin cambiarle ni la dirección ni el sentido y los dibuja. Aquí tenemos el vector, vamos a hacerlo con otro color para que... Ahí tenemos el vector A. Si usted le está pidiendo que sume A más B, donde termina A, usted dibuja B, con la misma dirección y sentido que tiene el ejercicio. Ese es B. Y entonces usted une el principio del primero con el final del segundo. Esto lo vimos el año pasado, en física. Y ese es A más B. Ese vector que está ahí. Que tiene una magnitud, una dirección y un sentido distinto a los dos vectores originales. Es otro vector, porque el vector suma entre A y B. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Ya. Pero también les podrían pedir A menos B. Entonces este toma el vector A, lo dibuja tal como estaba, pero como ahora no es más B, sino que es menos B, es decir, es el mismo vector B pero con sentido cambiado. Entonces te toma B y lo da vuelta. Entonces B, en vez de ir para allá, ahora viene de vuelta.
porque va en sentido contrario, es negativo, es menos b. Y entonces el vector suma, perdón, el vector resta en este caso sería del comienzo de S al final de S. Entonces ese sería A menos B. Aquí me faltó poner B. Pregunta. ¿Qué operación es conmutativa? Aquí aprovechamos de ir recordando los conceptos. ¿Cuál de las dos operaciones es conmutativa? ¿Se acuerdan lo que es conmutativo o no? La propiedad de conmutatividad. Primero, ¿alguien sabe lo que significa esa palabra? ¿Se acuerdan lo que significa? ¿Qué quería decir la propiedad conmutativa? Porque la propiedad conmutativa se aplica a los enteros, se aplica a los naturales, se aplica a los reales, a los racionales. Uno dice, los racionales en tal operación es conmutativa, pero los naturales no. Por ejemplo, la suma de los reales es conmutativa. Que da lo mismo el orden en que se pongan, algo así era. ¿o no? Muy bien, Valentina. Es justamente eso, ¿cierto? Queda lo mismo el orden, el resultado siempre es el mismo. Entonces, pregunto, si yo pongo A más B o B más A, ¿voy a obtener el mismo vector? ¿El verde ese que está ahí? Si hubiera dibujado primero el B y después dibujo el A, es decir, donde termina el B, dibujo el vector A, ¿me hubiera dado el mismo vector verde con la misma dirección, el mismo sentido, la misma magnitud? Sí. Sí, ¿no es cierto? Miren, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar primero el B y el A viene aquí, ¿no es cierto? Más o menos. Esto no me da exacto, obviamente, porque estoy ahí en el aire, no tengo cuadros, nada. Ese vector que está ahí, igual que ese, ¿no es cierto? Así que ese es A más B. Por lo tanto, la suma de vectores es conmutativa. Pero me hubiera dado lo mismo si yo coloco A menos B que B menos A. ¿Es lo mismo? No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, perdón. La resta de vectores no es conmutativa. La suma sí. ¿Ok? Entonces, a veces en la PSU hay preguntas muy simples, como este tipo, que no te lo preguntan así directo, sino que le ponen un caso. Pero en el fondo le están preguntando cuál es conmutativa y cuál no. Bien. Teniendo claro lo que son los conceptos de vectores, cómo sumarlos y cómo restarlos en forma geométrica, la próxima clase vamos a ver la suma y la resta algebraica y luego nos vamos a dedicar a lo que el temario nos decía, que son traslaciones, rotaciones, translocaciones, ¿no es cierto?, de figuras geométricas. Es decir, tenemos una figura geométrica, cómo con vectores la podemos rotar o cómo la podemos trasladar de un plano a otro, o subirla o bajarla. Todo eso se hace con vectores. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que entender bien lo que es un vector, cómo se operan, ¿no es cierto?, cómo se suman, cómo se restan, se multiplican, etc. Y luego aplicar eso a la traslación y movimiento de figura. Y con eso ya tendríamos la primera unidad de geometría. ¿Ya? Muy simple. Ya, chiquillos, me despido entonces. Recuerden que estoy atento a los correos por alguna duda que tengan con respecto al proyecto y nos estamos viendo el día lunes a las 3 de la tarde. ¿Bien? Entonces, quedo de enviarles, de subir las clases y de enviarles el documento donde está el temario de la prueba de matemáticas. ¿Ya? Ya, ¿Profe? chiquillos. Ah, dígame. ¿Va a revisar la prueba de matemáticas que no hizo una vez? ¿O no? ¿No les di La las de notas? No. ¿Cómo? ¿No les di sus notas de matemática? No, de hecho yo con la Antonia la tuvimos que hacer aparte porque no alcanzamos a hacerla en Sí, sí, pleno. me acuerdo perfectamente. Y de hecho ya se las revisé. No Mire, nos ha dado la...
Denme un minutito así muy chiquitito y yo les comparto esa nota, pero de inmediato. Esperen un poquito. Ah, ya. Espérenme aquí, no se vayan todavía. De hecho, están puestas en el libro y todo. Yo pensé que se las había dado, disculpen. Ahí está abriendo, esperen un poquito. Ya voy a ir dando los nombres y dando las notas. Ya usted ahí va escuchando su nota. Paz Alarcón, un 7. Ariel Alfaro, un 7. Millaray Arzola, un 6.5. Antonio Barahona, un 7. Javier Benavides, un 6.5. Constanza Borque, un 5.9. Rocío Bustamante, un 7. Abril Chaparro, un 7. Matías Chávez me debe la prueba. Byron Chávez, un 6.5. Carlos Delgadillo, un 6.5. Bastián Duprat, un 5.4. Amanda Fuentes, un 7. Guillermo Galvez me debe la prueba. Nicolás García, un 7. Sharif Herbas me debe la prueba. Ignacio Nanefranque, un 7. Byron Lemo, un 6.5. Emilio López, un 7. Constanza López, un 7. Michelle Medina, un 5.5. Pablo Millán, un 5.9. Fernanda Mora, un 5.9. Geraldine Muñoz, un 6.5. Valentina Namiñanco, un 7. David Ojeda, un 7. Lucas me debe la prueba. Génesis Ormazábal, un 7. Joaquín Pérez, un 6.5. Gabriel Ramírez, un 7. Eric Riquelme, un 7. Francisca Robles no la hizo. Patrick Ruiz, un 7. Valentina Saavedra, un 6.5. Constanza Saavedra, un 6.5. Benjamín Salinas, un 6.5. María Teresa Sandoval, un 7. Amy Torren, un 7. Mical Vázquez, un 5.4. Francisco Velázquez, un 5.4. Ayanaís Venegas, un 7. Tomás Venegas, un 6.5. Y Belén Vilches, un 6.5. Esto incluye la corrección. ¿Se acuerdan que había una pregunta mala que algunos me escribieron y yo la corregí? O sea, de hecho les di esa pregunta, ¿ya? Les di ese puntaje a todos, por igual. No la eliminé, sino que es como que todos hubieran contestado bien esa pregunta, ¿ya? Y esas son las notas que tienen, ¿ya? Les fue súper bien. Recuerden que tienen en el proyecto son 3 notas, así que en el fondo tendrían 4 notas, ¿ya? Repito, esa nota ya está puesta en el libro de clase, virtual por supuesto, pero ahí ya está, ¿ya? ¿Y si tienen alguna consulta? No, profe, gracias. Ya. Gracias, Ya. profe. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? Que pasen un buen fin de semana y nos estamos hablando. Chao. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe.